Hola, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Marcelo Díaz, estoy en Buenos Aires, Argentina, y desde mi profesión de politólogo y mi intención de crecer en nuestra capacidad de análisis, me permito compartir estas ideas, esta perspectiva, esta percepción de lo que es en la República Argentina uno de los momentos históricos más cruciales y determinantes, no solamente para nuestro país, Argentina, sino para el resto de Latinoamérica y el mundo también. Me refiero sin duda a este cambio de gobierno sucedido en el último 10 de diciembre de 2023, en la cual el economista Javier Milei asumiera el primer lugar como presidente de la nación argentina. Estamos a un mes de este hecho por demás relevante. Quisiera compartir con la audiencia algunos datos importantes e intentar explicar y, vuelvo a decir, formalizar algunas ideas y percepciones respecto de lo que entendemos está sucediendo aquí en Argentina. Para eso, sin duda, tenemos que analizar el contexto en el cual Javier Milei gana las elecciones y asume la presidencia de la nación. Y para eso creo que es importante compartir algunos datos concretos. Como ustedes saben, Alberto Fernández fue presidente de la nación del 2019 al 2023. Y los datos concretos de resultados de lo que deja Fernández al terminar su administración: una pobreza del 40,1%, una indigencia del 9,3%. Los índices de desocupación estuvieron en el 6,2% y un claro aumento del empleo informal. El salario decreció el 6%. En términos de un tema que nos preocupa a todos, que sin duda es el de la seguridad, los homicidios dolosos, esto informado por fuente del Ministerio del Interior, crecieron durante el 2022 en un 4,2%. Otro tema, sin ninguna duda importantísimo, es lo de la inflación. En octubre del 2023, la inflación alcanzó el 120%, y el dato de la interanual llegó al 142,7, algo nunca experimentado en la historia argentina. Las reservas internacionales quedaron en 21.500 millones, que es el valor más bajo desde el 2006. Las reservas del Banco Central, que ustedes saben bien que sostiene el valor de la moneda, estaban en un menos 11 millones de dólares. Y por último, como dato, el déficit fiscal, el primario, en 2,4 del PBI, y el financiero, el 4,4 del PBI. Todo esto es importante tener en cuenta porque, vuelvo a decir por tercera vez, el momento histórico de la llegada a la Casa Rosada de Javier Milei, como ustedes saben, siempre se habla de cuál es la herencia que el nuevo gobierno recibe. Y los datos compartidos hablan sin duda de una herencia socioeconómica por demás compleja. ¿Quién es Javier Milei? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta figura, este nuevo actor político que ha adquirido una relevancia única en Argentina y hacia el resto del mundo? Bueno, Javier Milei es economista, libertario, y dentro de la línea libertaria y como economista, él defiende, proclama, predica, sostiene lo que se le llama la escuela austríaca de economía. Y para entender un poquito mejor, porque de esa forma vamos a poder apreciar y analizar mejor algunos de los objetivos del gobierno de Javier Milei, conviene explicar muy brevemente al menos los dos objetivos característicos de la escuela austríaca. Número uno, la escuela austríaca entiende que las ciencias sociales son imprescindibles para el análisis económico. Esto significa que no se queda con el dato duro de la estadística o de los números, sino que analiza toda esta información
económica financiera a partir de las ciencias sociales. Es por eso que desde allí nosotros podemos entender por qué es tan fuerte la carga moral que continuamente el presidente Milei hace referencia respecto de la herencia recibida. La segunda característica de la escuela austríaca es que se opone claramente a cualquier tipo de regulación económica por parte del Estado. Ustedes saben muy bien que la predicación de Milei respecto de esta formulación habla de que el mundo privado debe manejarse lo más independientemente posible del rol del Estado y el Estado no debería interponerse ni fijar camino, sino solamente en términos de controlador respecto, obviamente, de la legalidad del funcionamiento del Estado, pero bajo ningún punto de vista regular el funcionamiento económico de la nación. Milei tiene 53 años y sin ninguna duda ha hecho una carrera, podemos decirle, meteórica hacia la presidencia de Argentina. Él es un profesor universitario, obviamente de economía, conocido ya hace algunos años como panelista, como conferencista invitado, no solamente en Argentina, sino en varias universidades o centros de economía muy importantes en todo el mundo. Hace 2 años armaron este partido La Libertad Avanza y junto con Victoria Villarruel, hoy su compañera de fórmula y actual vicepresidenta de la Nación, ganan las elecciones y consiguen la cantidad de votos de tal forma de ser nombrados diputados nacionales. En solamente 2 años de su rol en el Congreso Nacional, Milei y Villarruel compiten por la presidencia de la nación y logran una victoria sorprendente, no solamente en las llamadas elecciones PASO, sino también en las elecciones generales y finales, con una ventaja de 11 puntos sobre el candidato opositor Sergio Massa, que representaba al grupo peronista kirchnerista. Tendríamos que pensar unos segundos, ¿por qué gana Milei? Desde mi apreciación, Milei gana porque hay un fracaso total del gobierno kirchnerista liderado por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner. Sin ninguna duda que las decisiones de gobierno fueron totalmente contrarias a provocar el bienestar de la ciudadanía. Se habla mucho de los 2 años de pandemia, se habla de las consecuencias de la guerra rusa con Ucrania, se habla de la sequía y muy seguramente estos tres factores tuvieron alguna incidencia en algunos resultados, pero también tenemos que ser honestos y comparar el resto de los países de América Latina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, que sufrieron las mismas penurias respecto de la pandemia y respecto de la sequía y respecto de la guerra, y sin embargo no están ni cerca del desastre económico que Argentina está viviendo en este momento como resultado de una pésima administración por parte del gobierno. Estoy totalmente convencido de que Milei gana también porque hay un hastío social respecto de la corrupción, pero principalmente hay un hastío social respecto del kirchnerismo en general en cuanto al uso del Estado para beneficio propio. Y esto va desde la impunidad de manejar los bienes del Estado como si fueran propios, el avión de YPF para ir a Río Gallegos o al Calafate por parte de la vicepresidenta, el uso de los recursos del Estado en familiares de miembros del gobierno, el nombramiento de amigos que para favorecer ciertas conductas sospechadas de corrupción provocaron realmente un hastío en general que también movió la aguja a la hora del voto a favor de Milei. Creo, es mi convicción, que el voto moral ocupó un lugar muy fuerte, tuvo una impronta, tuvo una consecuencia muy fuerte a la hora de elegir al próximo presidente.
A un mes de gobierno estamos en esta situación. Hay una reestructuración muy fuerte del Estado. Ustedes ya sabrán que el presidente ordenó el achicamiento de la cantidad de ministerios. Algunos ministerios se redujeron a secretarías, dependiendo de un ministerio mucho más grande llamado capital humano. O sea, hay una gran reforma del funcionamiento del Estado, reducción de ministerios. También, incluso desde el mismo gobierno, uno puede percibir, hay un crecimiento en la demanda hacia el servidor público. O sea, esa mentalidad, ¿no es cierto?, latinoamericana de que el funcionario es un señor, es casi un virrey, es alguien intocable. Bueno, este gobierno, desde el presidente Milei y el resto de los funcionarios, están dando al menos señales de que todo lo contrario, el funcionario público es un servidor público, es un servidor de la ciudadanía y su lugar allí como secretario, como director, como ministro, aún como presidente, es para servir a la ciudadanía y no para apoderarse de la ciudadanía. Y eso sin duda que marca una señal muy positiva y muy satisfactoria de lo que significa esta frase de ser empleado público, ¿no? Ser alguien que está en el lugar que está para servir a la comunidad y para que la ciudadanía esté mejor. A un mes de gobierno, sin ninguna duda que uno de los grandes temas es el control de la inflación. Y aunque yo no soy economista, puedo decir que la gran parte de las decisiones están duras, de hecho anunciadas. No hay nada que el gobierno esté tomando decisiones a través del Ministerio de Economía que no haya sido predicado claramente durante la campaña electoral. Se dijo que íbamos a entrar en meses complicados. La famosa frase del presidente en el discurso inaugural, no hay plata, lo estamos viendo en términos de, vuelvo a decir, la reducción del tamaño del Estado, sino también respecto de algunas decisiones en términos de subsidios y en términos de factores de administración de la economía por parte del Estado que están cambiando drásticamente. Uno podría preguntarse cuál es la reacción de la gente frente a este momento durísimo que estamos viviendo los argentinos. Déjenme compartirles unos datos de una encuesta muy interesante que hizo el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires. Estoy dando datos concretos. Por ejemplo, un 92% de los encuestados, más de 1.000 personas, están a favor de la apertura de la economía, por ejemplo. Un 72% está a favor de las restricciones respecto de la inmigración. Y vamos a algunos temas en particular. Hablemos de la reforma laboral. El 83% de los votantes de Milei están de acuerdo, el 73% de los votantes de Patricia Bullrich están de acuerdo y obviamente solo un 35% de los que fueron votantes de Sergio Massa están de acuerdo con la reforma laboral. Otro tema importante de este trabajo hecho por el Observatorio Pulsar de la UBA dice que respecto de los gastos del Estado, el 87% está de acuerdo que deben ser reducidos, el 82% dice que el Estado gasta mucho y el 53% está de acuerdo de que algunos de los servicios públicos deberían pasar a manos privadas. Ustedes se dan cuenta que la información estadística respecto de un apoyo emocional a la presidencia de Milei y al ambiente y al clima que está, son números realmente muy, muy importantes. Uno de los temas cruciales en esta hora es el tema de la seguridad. El 85% de los consultados dicen que es preciso que las Fuerzas Armadas se involucren en la lucha contra el narcotráfico. Y es muy interesante, escuchen, el 84% de los encuestados dice que la policía debería tener más poder para combatir el delito. Así que estos números muestran que si bien estamos en momentos aciagos,
Sin duda que hay familias que está costando sobremanera la economía familiar, la del mensual, pero el argentino está acostumbrado a las crisis y a las crisis económicas, lamentablemente. Soy de los que piensa que los principios de solidaridad y las organizaciones sociales, muchas son extraordinarias en términos de ayudar al que menos tiene. Lo que se percibe en el aire es que a pesar de la lucha, a pesar de lo complicado, en general la ciudadanía argentina está esperando con expectativa que esto funcione. Este resultado del hastío frente a la impunidad, frente al mal uso de los recursos del Estado, frente a la burla de los poderosos de siempre y a la dejadez de intendentes, de los sectores más pobres y más vulnerables de sus municipios. Hay como un cansancio. Y esto hace que este voto de confianza, esta sensación, esta percepción de que es muy difícil, pero espero que le vaya bien porque así no se puede vivir más. Déjenme compartir algunas últimas apreciaciones. Soy de los que piensa que este más que un cambio de gobierno es un cambio cultural. Milei y su gobierno están representando una nueva forma de pensar respecto no solamente del rol del Estado, no solamente de la gobernanza, de la forma en que el gobierno va a ejercer su rol de administrador y de beneficiario de la ciudadanía para que esté mejor, sino en términos de esquemas de pensamiento que por años han esclavizado a la ciudadanía argentina. Frases como, bueno, roban, pero hacen. Esto de que, bueno, es hijo de tal ministro o de tal persona, por eso está donde está. Esto de que, bueno, es importante un festival de música y no poner cloacas o electricidad o agua en las casas de las personas. Puedo vivir sin trabajar porque recibo un subsidio. Hay todo un cambio cultural muy fuerte que este gobierno está representando y creo yo intentando establecer. Fíjense que es muy interesante que el sector empresarial no se opone al famoso DNU que está en discusión en este momento en la Cámara de Diputados. Los gremios son los que se oponen. Y otra vez, volvemos a esta cuestión del cambio cultural. Para mí es una vergüenza total que gremios estén liderados o presididos por personas que llevan 20, 25, 30 años al frente de ellos. Me parece que se le ríen en la cara al obrero que realmente quiere discutir y pelear por su derecho, lo cual está bien, porque el que trabaja merece un buen salario y merece estar bien en términos integrales, él y su familia, pero me parece una cachetada de burla a estos obreros de que sus líderes gremiales anden en autos importados de 30.000, 40.000 dólares, que vayan de vacaciones al exterior, que sean multimillonarios, mientras el obrero está en la plaza con el bombo muerto de calor, tratando de creer que este liderazgo gremial va a solucionar algo de sus problemas o de sus desafíos. Lo que la historia de la CGT dice y de la mayoría de los gremios es que no piensan en el obrero, no piensan en los pobres, no les importa. Esto realmente es una casta gremial que han usado el dinero de los contribuyentes respecto de los gremios para enriquecerse ellos, para entrar en actos de corrupción y para pagar impunidades hacia la policía y hacia el servicio judicial en general. Pienso que el gobierno de Milei va muy lento respecto de la conformación de la estructura del Estado. Todavía hay muchos lugares vacíos, sobre todo en las segundas o terceras líneas, digamos así, de responsabilidades. Y lo cierto es que el tamaño del Estado, aún con la reducción que hubo, es por demás importante y hace falta liderazgo burocrático en el buen sentido
que pueda ordenar y coordinar algunas acciones del gobierno que todavía no se han iniciado. Me parece que en el cuidado de que no entre cualquiera a un cargo y que no entre para aprovecharse de los dineros públicos, etcétera, lo cual está bien y lo cual aprecio sobre todo, pero me parece que hay un excesivo temor a equivocarse en los nombramientos y eso provoca una lentitud en el funcionamiento de algunas cosas del Estado que esperaríamos que fuera un poco más veloz. También yo puedo apreciar en este mes de la presidencia Milei una brutal reacción de los medios. Es increíble cómo algunos medios muy poderosos, día tras día, tratan de dinamitar a este gobierno. No solamente comparten la noticia per se, sino que en su interpretación de la noticia solamente son malos comentarios, es cinismo, es una desconfianza y como ustedes saben muy bien, los medios tienen un poder de influencia en el ámbito, en el ambiente de la gente, realmente muy importante. Y es tremendo. Todos saben la decisión política de este gobierno de no dar más pautas respecto de los medios, respecto de la información del Estado, y esto habla de millones de pesos. Entonces uno puede ver claramente en muchos medios radiales, televisivos, este enojo manifestado en una crítica constante y permanente a las acciones del gobierno. Yo soy cristiano evangélico, entonces no puedo sacarme esos lentes en la forma de verme a mí mismo, de ver mi entorno y de ver lo que pasa a mi alrededor, en este caso la política, aún como político, como politólogo, lo cual es mi profesión, no puedo despegarme de una mirada desde mi cosmovisión cristiana, evangélica, bíblica respecto de lo que sucede del mundo de la política. Todo esto para decirles que cómo veo yo como cristiano en la política al actual gobierno. Bueno, yo veo positivo, veo esperanza. De hecho, hay más evangélicos convocados en el gobierno ahora que en todos los gobiernos anteriores. Vivíamos con mucha alegría que hubiera uno o dos diputados nacionales o senadores en el Congreso argentino. Hoy tenemos más de 5 diputados nacionales, hay una senadora nacional también cristiana evangélica, y si bien el número es pequeño en relación a los 257 de la Cámara de Diputados y el resto de senadores, pero sin duda habla de un crecimiento respecto de la participación, y eso es lo que me parece por demás sobresaliente. Hay una mayor conciencia en el liderazgo evangélico de la necesidad de participar como actores políticos activos, crecer para ser referentes respecto en las gestiones o en los lugares de gobierno. Hay muchos más cristianos, vuelvo a decir, tanto en el Congreso como en determinados lugares del Ejecutivo, en lugares donde se toman las decisiones, que es ahí donde podemos lograr la mayor influencia y la mayor relevancia respecto de nuestro accionar político. Yo creo que es una gran oportunidad de servicio en un gobierno que no es perfecto, pero en términos generales, debo decir, es mi convicción, que representa a un mayor nivel los valores que a mí me sostienen en mi vida, los valores cristianos que ha caracterizado por años a este mundo occidental, el valor a la propiedad privada, el valor de la libertad, el valor del mérito, el valor del respeto, del servicio al prójimo, el respeto por el rol de las instituciones, el respeto a la decisión de tener que dar cuenta de los actos cuando alguien es funcionario, algo que no veíamos en los gobiernos anteriores. Esa es la verdad. Entonces, todo este cúmulo de valores, acuérdense, desde la perspectiva de la escuela austríaca, la economía no se mide, ni se valora, ni se estudia solamente por los datos duros, sino desde las ciencias sociales. Y vuelvo a decir, es por eso
que el discurso del presidente Milei y de sus funcionarios siempre le agregan un contenido respecto de los valores morales de lo que significa ser un líder político. En la conferencia de hace unos días atrás del presidente Milei en Davos, un lugar tan crucial de poder y de poder económico para el mundo entero, él no tuvo ningún problema en decir que desde su perspectiva, desde su comprensión, desde su cosmovisión como actor político, como presidente de una nación, hay 3 puntos entre varios que a mí me provocan realmente mucha sorpresa y beneplácito de que él sea capaz de enumerarlos como contrarios al desarrollo de la sociedad. Yo estoy hablando de algunos puntos de la Agenda 2030, estoy hablando de las cuestiones a favor del aborto y estoy hablando de este falso progresismo feminista que realmente ha provocado desastres en la ciudadanía y en los cambios culturales que han pretendido impulsar estas 3 posturas. Argentina vive horas cruciales, difíciles, tremendas, pero soy de los que tiene esperanza. Soy de los que tiene esperanza respecto de quienes están al frente del gobierno ahora. Entiendo claramente que no son personas perfectas, por lo tanto se pueden equivocar, por lo tanto se han equivocado quizás en algunas declaraciones o en algunas decisiones. Pero puedo percibir una convicción muy fuerte respecto del rumbo a tomar desde el lugar del gobierno, desde la primera magistratura y el resto del equipo de gobierno, no solamente en términos de solucionar el gravísimo problema económico, sino de levantar a la Argentina en sus valores morales y culturales cristianos del mundo occidental, que por muchos años nos han tenido en pie y nos han hecho ser una nación poderosa. Gracias por escucharme en estos minutos. Podés compartir tus comentarios abajo. Podés decir todo lo que pensás, siempre en un marco de respeto. Un abrazo.